El 24 de marzo de 1976, las juntas de los jefes de las tres Fuerzas Armadas, integradas por el general del Ejército Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Macera de la Marina y el brigadier Orlando Agosti de la Aeronáutica, derrocan al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, presidenta desde 1974 tras la muerte del general Juan Domingo Perón. El golpe cívico-militar toma el poder instaurando un régimen autoritario que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. El derrotero del golpe tiene su antesala en estos años, época en la que se gestó la violencia política y el terrorismo de Estado, que se instaló con fuerza en el país a partir de 1976. La frustrada llegada de Perón el 20 de junio de 1973, tras 18 años de exilio, supuso el inicio de la lucha interna entre la autodenominada izquierda y el sector del peronismo tradicional. Las tensiones estallaron en la masacre de Seiza, contra una multitud que esperaba el discurso de Perón, cuyo avión fue desviado ante el caos desatado. Tanto las Fuerzas Armadas como el peronismo se abstuvieron de tener en cuenta las garantías y libertades democráticas, los derechos a la vida, a la integridad personal y a no sufrir condiciones inhumanas de detención fueron violados de manera sistemática por la represión. Listas negras e intervenciones universitarias, desapariciones forzadas y ataques contra estudiantes, obreros y dirigentes políticos eran las acciones perpetradas por estos grupos. El caos económico, las luchas facciosas, la muerte presente cotidianamente, la acción de las organizaciones de las guerrillas y el terror sembrado por la organización parapolicial AAA, Alianza Anticomunista Argentina, crearon las condiciones para la aceptación de un golpe de Estado que prometía restablecer el orden. Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo fueron las organizaciones que resaltaron. Los primeros pretendían transformarse en un ejército paralelo. Su estrategia se basó en hacer guerrillas urbanas, acciones que los alejó de los peronistas y de la realidad. El acto del Día de los Trabajadores de 1974 marcó la ruptura definitiva entre los dos sectores que hasta entonces pujaban dentro del peronismo. En su discurso, Juan Domingo Perón inclinó definitivamente la balanza a favor de los sectores más tradicionales del movimiento, lo que provocó la salida de montoneros que habían concurrido a la plaza. El 6 de septiembre de 1974, la organización decidió pasar a la resistencia y, por lo tanto, a la clandestinidad. ERP mantuvo su zona de combate principalmente en Tucumán. Los decretos de exterminio firmados por el Ejecutivo Nacional en 1975, instaurados para aniquilar el accionar de los elementos subversivos, habilitaron el uso del ejército, militarizando el país y utilizando medidas de terrorismo de Estado sin control judicial contra las organizaciones guerrilleras y también activistas políticos, sindicales, religiosos, comunitarios y de derechos humanos. Todas estas acciones llegaron a ser un factor desestabilizador en la última etapa del gobierno de Isabel Perón, quien transcurría su presidencia en un contexto político y económico crítico, con altas tasas de inflación, desabastecimiento y ajuste, provocando un gran deterioro en las condiciones de vida de la población y un descontento social imparable. Este será el caldo de cultivo en el que se gestará el salto hacia la dictadura.